En las elecciones anticipadas del 2023, este 20 de agosto, se deberán elegir 15 legisladores nacionales a elección. En el caso de la Asamblea es en plancha, es decir, solo se debe marcar un casillero y no a cada candidato. Por la alianza que reúne a Unión Popular, el Partido Socialista y Democracia Sí lidera la lista Bruno Segovia, ex legislador de Pachacutic, desafiliado a partir de la salida de Yacu Pérez. En Sociedad Patriótica va primero en la lista el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, quien vuelve a intentar llegar a la Asamblea Nacional. En la primera entrega de ¿Por qué quiero ser presidente?, cada uno de los aspirantes tuvo un minuto para revelar sus fórmulas para enfrentar la inseguridad. Algunos utilizaron menos tiempo. Los planes son varios e incluyen diferentes estrategias. Por ejemplo, Jan Topic hace énfasis en el control de armamento, microtráfico y las cárceles. Javier Herbas ve necesario el fortalecimiento de la institucionalidad de la Policía Nacional. También ve necesario militarizar lugares estratégicos. Otto Sonnenholder incluye lo anterior, pero aumenta la importancia de respaldar a los fiscales y jueces que toman acciones contra la delincuencia. Agustín Intriago soñaba con ser presidente de la República. Ese y otros objetivos de vida se vieron truncados tras ser víctima de un ataque armado el pasado domingo 23 de julio en el barrio 15 de septiembre, donde entregaba obras. Fueron 6 disparos los que acabaron con su vida, la mayoría le llegaron al pecho. En un inicio se analizó la posibilidad de trasladarlo a Guayaquil para que reciba la atención médica que necesitaba, sin embargo, no resistió. El alcalde de la ciudad, Mannava, se convirtió en una víctima más de la violencia que aqueja al país, pero su legado se materializa en las obras que alcanzó a cumplir y en la popularidad que logró gracias al cariño de los mantenses. El mayor de los hijos del candidato asambleísta Ryder Sánchez Valencia será el reemplazo en la papeleta para esta dignidad por la Alianza 823, que respalda al candidato presidencial Otto Sonnenholder. Ryder Sánchez Intriago, de 28 años y graduado de ingeniero mecánico en la UIDE, fue finalmente la persona escogida luego de que su padre muera asesinado hace menos de 10 días. La mañana del lunes 17 de julio se confirmaba la noticia de la muerte del candidato a la Asamblea por Esmeraldas, Ryder Sánchez, quien fue interceptado por 4 sujetos mientras estaba en un vehículo al salir de una reunión política. Fernando Villavicencio, candidato a presidente del movimiento Construye, tuvo que suspender sus actividades en Quinindé debido a los actos violentos que se vieron este martes en Esmeraldas. Durante la mañana tuvo un conversatorio con medios de la capital provincial. Luego se reunió con representantes del sector pesquero y los estudiantes. Cerró su visita con una concentración en el centro de Esmeraldas. El candidato del Partido Social Cristiano, Jan Topic, participó en un enlace con varios radios y hasta ahora mantiene suspendidas sus actividades en las calles, tal como lo anunció tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Videos en redes sociales muestran varios enfrentamientos que se han suscitado en diferentes puntos de Esmeraldas. Asimismo, se han colocado artefactos explosivos en vehículos. Se conoce que las autoridades locales piden la suspensión de las actividades educativas debido a la jornada violenta que se vive en la provincia Verde. Además, se conoce que un grupo de niños y padres de familia vivieron momentos de terror al interior de una escuela durante una balacera en los exteriores de una escuela. El estado de excepción en los centros de privación de libertad ha generado la reacción de grupos delictivos en Esmeraldas, con actos violentos en varios puntos de la ciudad. Entre ellos, un policía fue retenido y amenazado con una bomba en su cuello y una pistola en su cabeza. Afortunadamente, se conoció que fue rescatado. Las autoridades han emitido un informe de los incidentes que se han registrado en la provincia Verde hasta las 14 horas del 25 de julio. El 25 de julio, una cámara de seguridad captó el momento en donde se puede observar a unos sujetos lanzando 2 cócteles Molotov contra un bus, el cual se encontraba con pasajeros en su interior. Los sujetos trataron de que el cóctel Molotov impacte al interior del vehículo. Los pasajeros, al darse cuenta de la situación, bajaron inmediatamente del vehículo y buscaron una zona segura. Por el momento, no ha habido un pronunciamiento por parte de las autoridades. Así que se espera que en el transcurso del día puedan ofrecer más información acerca del estado de salud de los pasajeros y si pudieron encontrar a los sospechosos. La Fiscalía
informó que el número de reos fallecidos en la penitenciaría electoral subió a 31, luego de 3 días de violentos enfrentamientos entre los pabellones 8 y 9. Además, 14 personas resultaron heridas, entre ellos un policía y un militar, dijo la entidad. Dentro del estado de excepción que rige en todo el sistema carcelario, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas retomaron el control en la cárcel más peligrosa del Ecuador, y luego de intervenir los pabellones mencionados donde se estaban enfrentando los grupos delincuenciales, lobos y tiguerones. Con todo y estado de excepción, un hombre fue acribillado la noche del martes 25 de julio en Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, una de las 3 jurisdicciones del país donde rige ese estado de excepción con el que se intenta disminuir los asesinatos, entre otros crímenes. Según la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, Kevin Steven Sánchez Ruiz, de 29 años, fue atacado a tiros entre las calles Felipe Álvarez y Gabriel Rivera, cerca de la iglesia y del municipio de Buena Fe. Las autoridades indicaron que un hombre que se movilizaba en una motocicleta disparó 4 veces contra la víctima y luego huyó. Sánchez quedó tendido en la calzada. Y aún estando con vida, los familiares del individuo lo llevaron a una casa de salud, pero allí se confirmó su deceso. Yasmín, el juez de California argumentó que las directrices anunciadas en mayo por la Casa Blanca restringen ilegalmente la posibilidad de los migrantes de pedir asilo en un puerto de entrada terrestre en la frontera sur. El bloqueo de la norma entrará en vigor en 14 días. Pero, ¿de qué estamos hablando? Usted recordará que en mayo la Casa Blanca anunció esa regla que descalifica el asilo a los migrantes que crucen la frontera de manera irregular y que no hayan pedido protección en un tercer país antes de llegar a Estados Unidos. Esta norma establece que solo quienes pidan una cita a través de la aplicación móvil CBP One se pueden presentar en la frontera. Ante este revés, la Casa Blanca se pronunció y asimismo lo hizo el Departamento de Justicia, que dijo que apelará a esta norma. También el secretario de Seguridad Nacional, Mayorkas, se pronunció. Esto dijo en un comunicado. Nada de inmediato, no limita nuestra capacidad de imponer consecuencias por la entrada ilegal. No crean las mentiras de los contrabandistas. Aquellos que no utilicen una de las muchas vías legales que hemos ampliado, se presumirá que son elegibles para el asilo. Y si no tienen una base para permanecer en el país, estarán sujetos a una expulsión expedita y prohibición de entrada al país de 5 años. Invocando la Ley de Ríos y Puertos de 1899 que prohíbe la creación de cualquier obstrucción a la capacidad navegable de aguas de Estados Unidos no autorizada por el Congreso, quedó impuesta la demanda del gobierno federal contra el estado de Texas por las boyas que no fueron removidas en los plazos establecidos por el gobierno. Creo que esta es la primera vez que vemos a un estado desplegar sus propios recursos para asegurar la frontera, un rol que ha sido exclusivamente del gobierno federal desde hace casi un siglo. Entonces, sin duda, la discusión entra en una nueva etapa. Un escenario que no solo incluye las tensiones entre el gobierno federal y el estatal, sino que podría tener efectos diplomáticos con México, país que ya ha expresado inconformidad por la presencia de una barrera que limita acceso a aguas que a ellos también les pertenecen. Pese a ello, algunas organizaciones continúan justificando el actual del gobernador. El gobernador realmente ha tratado de hacer todo lo posible para asegurar la frontera, proteger a los tejanos y a los estadounidenses en general, porque todos los que cruzan la frontera terminan no solo en Texas, sino en todo Estados Unidos. Y justifican el cuestionamiento de las medidas. La patrulla fronteriza federal trabaja bajo una política diferente, en la que dejan entrar a los inmigrantes al país y los liberan rápidamente. La barrera acuática debe ser algo muy efectivo, o si no, a nadie le importaría tanto como para presentar una demanda y quejarse al respecto. Aunque Texas no ha expresado intención de elevar el pleito a la Corte Suprema, expertos lo ven como un escenario probable. Dinero mal invertido. Así califican representantes de la Unión del Pueblo Entero los esfuerzos multimillonarios del estado de Texas para reducir los cruces irregulares de migrantes en la frontera con México. Lo hacen porque ellos están buscando cómo sobrevivir. Están buscando una vida mejor, porque están escapando o huyendo peligro. Con la intención de desalentar los cruces fronterizos de migrantes, el estado de Texas implementa alambre tipo serpentina, construye muro fronterizo y despliega
despliega una barrera flotante en el Río Grande. Las personas se están ahogando porque deciden cruzar el río Bravo. Las personas se lastiman porque intencionalmente cruzan o tratan de pasar por debajo de las barreras y que son claramente visibles desde México. Texas alega que son agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Guardia Nacional los que realizan las operaciones de rescate, proveen asistencia médica y arrestan a contrabandistas que extorsionan a los migrantes. Les decimos verbalmente que no crucen y si continúan cruzando todo esto es autoinfligido y es por eso que seguimos viendo estos cruces entre los puertos de entrada. Mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que tienen la autoridad soberana para defender la frontera y arrestan a migrantes bajo cargos de invasión de propiedad privada, grupos comunitarios piensan en que esos millones de dólares deberían ser usados para proyectos que beneficien a los residentes del estado. Como que necesitamos luz más, necesitamos agua potable más, necesitamos educación y necesitamos acceso a la salud y tal vez mejores salarios. El cambio climático está presente con intensas olas de calor que se apoderan de varias áreas del planeta según un nuevo estudio. Los investigadores señalan que las olas de calor mortales en el suroeste de Estados Unidos y el sur de Europa no podrían haber ocurrido sin la continua acumulación de gases por el calentamiento en el aire. Mirando las tendencias en las observaciones y luego viendo cómo se habrían producido los eventos usando modelos climáticos, tal evento habría sido casi imposible sin el cambio climático en Estados Unidos y en el sur de Europa. Entonces, en este caso, en el sur de Europa y Estados Unidos se han presentado altas temperaturas y se han batido récords. Después de años de investigación y mejor tecnología, los científicos dijeron que ahora pueden determinar casi en tiempo real si el cambio climático está contribuyendo a la intensidad del calor, las tormentas, las inundaciones y las sequías, y en qué medida. Bueno, sabemos que estamos en tendencia de ver un aumento en las temperaturas globales, entonces eso contribuirá a que las olas de calor aumenten en intensidad y frecuencia, y lo que también sucede es que se extienden a lo largo de las estaciones en el tiempo. Arizona quebró un récord luego de mantenerse 26 días seguidos con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y la humedad monzónica genera diariamente posibilidades de tormentas en todo el estado. Además, se generaron alertas por posibles incendios. Este martes, la empresa de encomiendas UPS alcanzó un acuerdo tentativo con su sindicato de 340,000 miembros, evitando así una huelga que hubiese interrumpido la cadena de suministros a lo largo de Estados Unidos. Los miembros del sindicato deberán votar entre el 3 y el 22 de agosto para aprobar o rechazar el acuerdo. El presidente Joe Biden aplaudió a ambas partes por alcanzar este entendimiento. Buenas noticias para América Latina. Sus economías en 2023 crecerán más de lo que el Fondo Monetario Internacional había previsto a comienzos de año. Así revela su más reciente informe, en el que revisó al alza el pronóstico de crecimiento económico este año en la región, que ahora se prevé del 1,9%, y en 2024 podría ascender al 2,2%. Pero la región sigue estando bajo presión económica y el crecimiento es considerado débil. Muchos países han endurecido sus tasas de política, comenzando antes que muchas economías avanzadas y a veces aumentando las tasas mucho más que otros países. Y eso también está pesando sobre la actividad económica. México y Brasil lideran la expansión. Esto a pesar de que la inflación y las altas tasas de interés siguen aún siendo una amenaza concreta. Para el gigante sudamericano, el crecimiento ha sido importante, debido sobre todo al sector agrícola. Brasil es uno de los primeros países que subió las tasas. La inflación está bajando aquí. La inflación general ha cambiado. Entre tanto, a nivel global, la economía muestra signos de resiliencia, a pesar de la persistente inflación y una lenta recuperación en China, lo que aumenta las probabilidades de que se pueda evitar una recesión mundial, salvo crisis inesperadas. El Fondo Monetario pronostica un crecimiento de la economía global del 3% este año y también en 2024. En audiencia este martes, la defensa no solicitó fianza como se creía, por lo que Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, permanecerá privado de su libertad, recluido en la cárcel federal de Brooklyn Metropolitan Detention Center. Está en custodia protectiva, que es muy aislado, que no ha tenido oportunidad de hablar con su familia y que es muy importante que los oficiales del MDC proveen este acceso.
En esta diligencia, el juez Alvin Hallerstein ordenó a la Fiscalía entregar todo el material probatorio en 90 días. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y ofensas por porte de armas. El juez fue muy claro para eso y yo pienso que el gobierno lo escuchó y que va a haber un juicio justo. Carvajal se presentó en uniforme de la prisión. Él fue extraditado desde España hace 6 días y se declaró no culpable durante su arraigo. Él es considerado uno de los miembros más importantes del cartel de los soles que enfrenta a la justicia estadounidense. En el procedimiento de extradición pusieron algunos de las supuestas pruebas y que no hay nada sólida que indica que hay algo más en este caso aparte de declaraciones de algunos criminales venezolanos y colombianos que van a testificar. China anunció este martes la destitución del extrovertido ministro de Relaciones Exteriores Qin Gang. Los medios estatales no dieron una razón directa para la destitución de Qin, pero se produce después de que desapareció hace casi un mes en medio de especulaciones sobre sus asuntos personales y rivalidades políticas. Qin Gang fue reemplazado por su predecesor Wang Yi. Luego de 3 jornadas de violencia y tensión, grupos tácticos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron este martes y retomaron el control parcial de la penitenciaría del Litoral, que alberga a una población de 5.631 reos y es considerada como una de las más violentas de Ecuador. Los hechos responden, según el gobierno, a enfrentamientos entre bandas criminales. No hemos tenido resistencia por la forma como se ingresó, inclusive con detonaciones controladas. En las últimas horas se informó desde el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, que un centenar de agentes penitenciarios permanecía retenido contra su voluntad dentro de algunas cárceles, entre las que figuraba la penitenciaría. Solo en ese lugar, la Fiscalía, en un recuento preliminar, dio cuenta de 18 fallecidos. En Ecuador no existe política penitenciaria. En el último periodo, desde el 2019 hasta la fecha, suman 650 personas fallecidas en condiciones de violencia. Previamente, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción durante 60 días por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad. No vamos a permitir por ningún motivo que los grupos delincuenciales organizados generen inseguridad. Pese a la incursión en la penitenciaría del Litoral, hasta el mediodía del martes continuaban los incidentes violentos en otras cárceles. La decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de acercarse a su homólogo Daniel Ortega ha sido aplaudida por los habitantes de las islas colombianas en el Caribe, quienes comparten frontera marítima con Nicaragua. Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. Petro se refiere al reciente fallo del Tribunal de la Haya del 13 de julio, el cual negó las pretensiones de Nicaragua de ampliar su plataforma marítima en el Caribe, lo que implicaba restarle mar a Colombia. Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados. El gobierno de Daniel Ortega mostró su disposición de negociar con Colombia la aplicación del fallo del 13 de julio, pero también otro fallo de la Corte del año 2012, el cual Colombia se niega a acatar. Yo le digo al presidente Petro, ahí no hay más camino que acatar. El abogado y analista Eliseo Núñez considera que, de darse la negociación, esta podría durar varios años. En derecho internacional el problema básico es la ejecutividad de la sentencia. La manera en que se ejecutan normalmente es a través de una negociación posterior a la sentencia misma. La disposición de ambos mandatarios de dialogar ha sido celebrada por los pueblos caribeños de Nicaragua y Colombia, quienes históricamente han realizado sus actividades de pesca por varios siglos. Tras la resaca electoral, los principales partidos españoles comenzaron las negociaciones para formar gobierno. El apoyo de la agrupación separatista Junts per Catalunya podría ser clave para que el presidente socialista Pedro Sánchez continúe en el poder. Sus condiciones: amnistía al proceso independentista de 2017 y un referéndum de autodeterminación para Cataluña. No me temblará en absoluto el pulso al continuar manteniendo la misma postura. Nosotros no haremos presidente a Sánchez a cambio de nada.
de nada. Unos términos que el gobierno del socialista Pedro Sánchez no está dispuesto a aceptar. En Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Ceder ante un referéndum, que sería un referéndum ilegal porque dentro de la Constitución no está, es algo bastante arriesgado. A pesar de las predicciones, el conservador Partido Popular no podrá gobernar solamente con el apoyo de la formación ultraderechista Vox. Para llegar a la presidencia, también necesitará el apoyo de otros partidos, un acuerdo que expertos ven improbable. Mezclar en una misma coalición o alianza Vox con los partidos nacionalistas o regionalistas periféricos es como mezclar agua y aceite, es imposible, es una ecuación imposible. Aunque quedan por delante semanas de negociaciones, expertos creen que el escenario más probable es una repetición electoral a fines de año. Ya es un hecho, solo hay que aguardar hasta el 2024 para tener en las manos la moneda de 25 centavos con esta imagen de Celia Cruz. La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha develado el diseño en honor a la reina de la salsa por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. Bueno, esta moneda es un triunfo para todo latinoamericano, aunque Celia nació en Cuba, pero todo latinoamericano la ve como parte de ella. Un colombiano la ve como colombiana, un chileno la ve como chilena, así que es un logro muy importante para el legado de Latinoamérica en este país. Homer Pardillo fue representante de la guarachera de Cuba y ahora es albacea de su legado. Se siente muy orgulloso de esta inmortalización. Celia será la primera mujer afrolatina acuñada en centavos de dólar. Esa alegría es compartida por los cubanos en la calle 8 de Miami, quienes esperan por tener esa moneda en sus manos. Yo creo que eso es un gran homenaje, la verdad. Yo me solidarizo con ese homenaje y cuando coja la primera moneda la voy a guardar como un sudario, vaya, ahí en mi casa guardadita ahí, por ese homenaje tan grande que le ha hecho el pueblo norteamericano a nuestra Celia. Justo en la calle 8 se prepara un homenaje en conmemoración a los 20 años de su fallecimiento. Allí se mostrará la exhibición Celia Cruz Forever, un museo donde estarán presentes piezas personales y hasta una réplica del camerino de esta artista. Su certificación de nacimiento, para una vez por todas que sepan que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz Alfonso. Además de Celia, en la moneda se acuñará su famosa frase de celebración: azúcar,